Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Bueno, en estos tiempos, en estos momentos, la Iglesia Católica se encuentra tremendamente conmovida porque no solo ha tenido que enfrentar los desmanes de la guerra, de la injusticia, de persecuciones, sino que además se ha visto en la penosa y terrible posición de excomulgar a uno de sus hijos. Y un hijo muy querido, por cierto, a quien, quitándole un poco de esas jerarquías que no solamente dentro del ámbito de la iglesia, sino en cualquier ámbito, a veces nos confunden un poco y nos llevan a decir y a hacer cosas que no se corresponden precisamente con la majestad de la jerarquía. Un poco nos confunden. Así que me voy a referir a él como el padre Vigano, sencillamente como el padre Vigano. Ha sido excomulgado por ser señalado de constituirse en un espíritu cismático dentro de la iglesia. La excomunión es la pena más severa que puede tramitar la Iglesia Católica. Y por supuesto es una palabra terrible, es una palabra muy dura, muy difícil, que por supuesto representa y significa algo muy duro, muy difícil, muy penoso y muy doloroso para la propia iglesia. Porque sin lugar a dudas, cuando esto ocurre, nuestra madre, la Santa Iglesia Católica, se ve profundamente consternada y herida. Pero la iglesia tiene que seguir andando y a veces, para que pueda continuar su misión acá en este mundo, pues tiene que tomar decisiones de este calibre. Ahora, yo en este video no quiero ahondar en el tema del padre Vigano porque ya ocurrió, sino más bien lo que esto puede representar para mí como católico, como dicen, católico de a pie. Esto tiene muchas lecturas, pero yo me quedaré con las que me parecen hoy más significativas, al menos para mí, y que quiero compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar, que es mi sentir que una excomunión no es propiamente una decisión de la iglesia, aunque administrativamente es la iglesia quien la toma. Pero realmente la excomunión es una respuesta, es más bien la aceptación de que un hijo de la iglesia se ha excomulgado a sí mismo. Es decir, le ha dado la espalda a la iglesia y la iglesia, con mucha humildad, reconoce pues la acción de este hijo y trata de ser consecuente. A pesar de que la iglesia, a través del diálogo humilde, intenta por todos los medios mantener a sus hijos en comunión, pues al final cada hombre toma decisiones y tiene que hacerse responsables por las decisiones que toma. De tal manera que la primera lección, el primer aprendizaje que yo tengo al respecto es que la excomunión, aunque efectivamente la sanciona la Iglesia Católica, realmente el punto de partida es la del propio hombre. Es decir, yo decido ponerme
al margen de la comunión de la iglesia, de la unidad de la iglesia. Y la iglesia responde al respecto. Por otro lado, bueno, imagínense, si una figura tan alta, tan emblemática, tan importante para la iglesia contemporánea, como lo es la del padre Vigano, y ha podido caer en estas cosas, en estos desencuentros, ponerse al margen de la comunión de la iglesia, si él, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría, con toda su experiencia, con todas sus oraciones y con todas las personas que por él oran, puede caer en una situación como esta, ¿qué no puede pasar con nosotros? Probablemente nosotros católicos de a pie, nos estamos poniendo al margen de la comunión de la iglesia constantemente. Lo que pasa es que al no ser figuras representativas, pues ese tipo de sanción es más complicado que caiga sobre nosotros. Pero repito, yo me puedo poner al margen de la iglesia, yo mismo con mis actitudes, con lo que digo, puedo excomulgarme de la iglesia, aunque no haya un acto, una sanción formal y oficial de la iglesia. De tal manera que, como yo siempre he dicho cada vez que tengo la oportunidad, es muy importante que como católicos estemos en permanente formación, en que leamos, estudiemos, tratemos de conocer nuestra iglesia. Pero en esta oportunidad quiero darle una relevancia quizás mayor a la de la formación intelectual, a la formación espiritual. Yo creo que nos falta oración, yo creo que nos falta momentos de recogimiento, yo creo que nos falta reencontrarnos con la contemplación, con el silencio. Estamos en un mundo de mucho ruido, de mucha información, de mucho escándalo, y por supuesto, cuando estamos en medio de tanto ruido, y sobre todo, no tanto que estemos en medio de tanto ruido, sino que nuestra atención se incline hacia ese ruido, entonces por supuesto nos podemos poner en una situación muy complicada, muy alejada de la verdad, porque hay mucha información pero hay poca verdad, y hay poca verdad porque el hombre ha decidido dejarse seducir por el ruido y por el escándalo, y ha establecido una relación de animosidad con el silencio. El silencio, la oración, la contemplación son actividades, son acciones que sin duda se desprenden de la humildad, y nos falta mucha humildad. Nos falta tener el temple suficiente para reconocer nuestras limitaciones, reconocer cuando nos equivocamos y, ¿por qué no?, mirar abajo eventualmente. Darnos cuenta que nuestra verdadera estatura somos nosotros frente a Dios. Esa es nuestra verdadera estatura. Y la iglesia nos ayuda no solamente a recordar constantemente que nuestra estatura es la que tenemos frente a Dios, sino que además nos brinda los instrumentos, las herramientas, nos despeje el camino para que no nos alejemos de nuestra esencialidad, de nuestra verdad como hombres. Esa verdad que nos permite vivir la plenitud del amor de Dios. Esto que acaba de ocurrir con el padre Vigano, más allá de sentarnos a pelear, a discutir, a decir majaderías, yo creo que a lo que nos debería llamar es a guardar silencio y reflexionar, porque creo que nos estamos dejando seducir por cantos de sirena que no conducen a ninguna parte,
más que a herirnos a nosotros y herir a la iglesia. Y es que cuando la iglesia es herida, nosotros somos heridos y viceversa. Yo, como hombre común y corriente, también caigo en confusiones, también me confundo, también tengo dudas, también tengo mis discrepancias, en fin, lo que implica pensar, lo que implica mm, 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 meditar sobre las cosas. Pero hay algo que yo tengo muy claro, y es que todas mis confusiones, todas mis dudas, todas yo las quiero resolver dentro de la iglesia y no fuera de ella, porque yo no tengo la verdad en mis manos, la verdad está en la iglesia, de tal manera que la única forma que tenemos para reconocer esto es con algo de humildad o con mucha humildad. De tal manera que yo particularmente no me siento, bueno, y por supuesto, esto que ha ocurrido con el padre Vigano ha desatado una serie de voces, opinadores, gente que tiene este tipo de mecanismos de redes sociales y por supuesto este propio episodio del padre Vigano nos debería recordar la altísima responsabilidad que tenemos de tener estos espacios, de disponer de estos espacios. El Papa Francisco nos ha recomendado muchas veces cuál es la conducta y cuál es el comportamiento que debemos llevar los que hemos asumido este camino de comunicar, porque nosotros, y con esto voy concluyendo, no nos estamos comunicando nosotros. Nosotros, en todo caso, nuestra responsabilidad es comunicar la verdad. Y la verdad, como dije hace instantes atrás, la verdad está dentro de la iglesia, no fuera de ella. Dentro de la iglesia, en unidad con el Papa Francisco o con el Papa que esté en el momento, que es Cristo en la tierra, que es el dulce Cristo en la tierra. Así que quería compartir estas impresiones, pidiéndoles orar por el Padre Vigano, orar por el Papa Francisco, orar por nuestros sacerdotes, por nuestros religiosos, que tienen que dar en este momento una lucha muy compleja, muy difícil, muy dura, y en la que si no estamos en comunión y en unidad, podemos ser fácilmente aplastados. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.